Yo soy Nadia Orozco, periodista. Yo soy Eduardo Rodríguez, realizador audiovisual. Y yo soy Santiago Rivas, director. Y se nos encomendó la misión de contar historias sobre Bogotá y nosotros decidimos mirar a los cerros orientales de Bogotá, las montañas que crecen en la mitad de Bogotá. Muchas veces son la pared en la cual nos recostamos, a veces son las faldas sobre las cuales construimos y a veces son los lugares a los que vamos a escapar del ruido de la ciudad. Muchas veces son mirador y muchas otras lastimosamente son el sofá en el que echamos la ropa sucia. Pero los cerros son fundamentales y son importantes y esta columna vertebral del espíritu de Bogotá es lo que nosotros quisimos observar. Esto es Lomas, una serie que busca hacer un retrato de los cerros de Bogotá y también de las comunidades que conviven y que luchan al interior de los cerros, las voces de las personas que han transformado para bien el paisaje de uno de los lugares que los bogotanos y las bogotanas menos miramos. Bienvenidos. Este es un episodio importante para mí como subeño. Hábleme de Cerros de Suba, Edu. Uy, en los cerros de Suba aparece una historia como entre, ¿cómo se llamaba? La guerra entre dos familias, Romeo y Capuleto. Capuleto y Montesco. Sí, Montesco, eso. ¿Por qué? Porque resulta que ese cerro de Suba inicialmente estaba habitado por grupos o comunidades indígenas muiscas. Estos terrenos, estas montañas, hacían parte del antiguo resguardo de la comunidad muisca de Suba. Estaba la zona plana, que es lo que vemos hoy, que es donde están construidas muchas casas, y la zona de montaña. Las zonas de montaña también fueron asignadas a nuestros abuelos y quedaron unas zonas de reserva comunitaria del resguardo antiguo. Hacia el año 1950, Suba fue anexada al distrito capital y empezaron a llegar gentes externas. Por ejemplo, vinieron los colonizadores y ellos, por ejemplo, en el cerro del Parque del Indio hicieron como un lugar que les llamaban el Castillo. ¿Sí? Y ellos como que empezaron a apropiarse, digamos, de esos terrenos y ponían a nuestros abuelos a trabajar dentro de los terrenos. A pesar de que nuestros abuelos eran dueños de todo ese territorio, ellos llegaban, se apropiaban, hacían sus casas, hacían sus espacios, y antes los abuelos terminaban trabajando dentro de esos lugares que irónicamente eran del territorio ancestral y del resguardo antiguo de los abuelos. Y entre esos colonos existían una familia que se llamaba los Reyes. Casi una metáfora, porque estaban la familia de allá, que eran los Cuenca y Caitas eran los muiscas, y los Reyes eran los que llegaron. Resulta que nuestros abuelos allá en Tunalta, sector del Rosal, ellos tenían mucho carbón, allá en unas minas de carbón. Entonces los abuelos le vendieron ese carbón a la familia Reyes. Entonces ya con el tiempo los abuelos fallecieron, quedamos nosotros, pero nuestros abuelos, los Reyes, cogieron una posesión. Después de que sacaron el carbón, cogieron la posesión y se quedaron los dueños. En ese entonces, él se llamaba Don Moscoso, un señor de los Reyes. Él era el alcalde, un duro de acá de Suba. Entonces ellos podían hacer sus cosas a su acomodo y ya, por ejemplo, si algún indígena iba a hacer el reclamo, pues ya lo ignoraban. Fuimos allá y entrevistamos a Carlos Reyes, que es como, digamos, el heredero, bisnieto o tataranieto de uno de los que llegó allá primero. Y él dice como, este cerro era hasta donde usted alcanza a ver por allá, nuestro. La historia que conozco yo acá del lugar y pues que está documentada es mi bisabuelo, Nicolás Reyes. Él llegó acá a los cerros de Suba a explotar carbón. Tenía ya unas propiedades acá. Él era dueño pues de esta montaña, de Suba, llegando hasta La Salle y hasta el Cerro de la Conejera. Y también tenía concesiones acá para explotar carbón en los cerros. Él también vendió y perdió varias partes de la finca en juegos de póker, vendiéndola. Él no le interesaba tanto de eso, sino la buena vida. Habían unos asentamientos indígenas acá, sobre los que él también explotaba. Ya después mi abuelo, el hijo de Nicolás, que se llama Efraín, vino acá y él fue coronel del ejército
y terminó de comprar lo que faltaba a los indígenas y a la gente que estaba acá. Y mi papá y mis tíos, que ya es la última generación, ellos sí, más o menos armaron el barrio Tuna Alta. Los indígenas, los muiscas, fueron los que estaban por estos lados. Pero como después ya llegaron y los sacaron, entonces se fueron para Fontibón. Sacaron excavaciones por debajo de la tierra y se fueron a Fontibón. Entonces por eso quedaron aisladas las tierras. Y en el año de 1920 llegaron mis bisabuelos y mis abuelos. Y ellos fueron los que hicieron chircales y produjeron ya, abrieron algo de camino porque esto era totalmente monte. No había sino el transporte de acá era burros. Cada persona era su burro porque eso era para traer el agua, para traer la comida. Y no había más colaboración en este cerro. ¿Cómo fue tu contacto? ¿Qué te llama la atención sobre Suba? Sobre Cerro Suba, bueno, hay algo bello ahí, es que en vocablo indígena de la lengua indígena chipcha, Suba significa mi rostro, tiene diferentes significados mi flor y está como muy ligado para denominar a la quinoa. Eso lo digo porque la tradición indígena en Suba, desde su nombre y su esencia, siempre se va a quedar. Hoy lo vemos compuesto por muchos condominios, construcciones, etcétera, pero creo que la tradición indígena en Suba es más fuerte aún que eso, y las voces con las que tuvimos la oportunidad de hablar nos lo demuestran. Me siento orgullosa por ser indígena, por llevar en mi sangre ese legado que me han dejado mis ancestros, mis abuelos, mi madre, mis padres. Es que nuestros abuelos muiscas no veían el territorio como el símbolo económico. Ellos tenían una conexión física, espiritual y una conexión donde se desarrollaba toda su vida con su familia y con sus generaciones. Mi abuela, recuerdo que siempre me decía, yo nací en esta tierra y en esta tierra me he de morir, mis hijos siempre van a estar al lado mío y cuando yo me muera quiero también estar acá dentro de mi territorio. Esa era como una de las palabras y era donde nacían a la vida, donde desarrollaban todo su proyecto de vida y donde también se descansaban y ahí seguían sus generaciones y ellos siempre nos enseñaron el arraigo a la madre tierra, pero no en lo económico, sino en ese amor del desarrollo familiar, comunitario de nuestro pueblo. ¿Cómo llegaron o cómo fue la llegada no solamente física, sino la llegada periodística a Cerro Suba? Cerro Suba ahora es muy cerca. Tengo que meter una referencia personal ahí, es que mi colegio quedaba allá en esa zona de ¿Qué Suba. colegio? Refus. Ah, El claro. refugio o el centro de concentración. No, era un refugio. Según como le haya tocado el colegio, era un Sí, tal refugio o cual. un centro de A concentración. mí me tocó ok. la segunda. Bueno, entonces antes cuando uno iba a Suba quedaba como en la lejanía de la ciudad. Era algo muy retirado y era solo potreros. Solo potreros, había un par de conjuntos residenciales, estaba la plaza, el primer Carulla, que se hizo acá en Suba, con la familia Carulla que llegó acá, vivía en la plaza de Suba. Y era muy bonito, era pues muy pacífico, eran casitas coloniales, de la plaza, todos los alrededores, y ya era un pueblito. Pero ahora estamos a 5 minutos por la gran autopista que abrió la montaña y entonces es muy fácil llegar hasta los lugares y acceder hasta el cerro. Existe una circunvalar llena de unas casas quintas y al lado pues muchos barrios de distintas extracciones, pero es muy fácil llegar ahora a Suba. Es otro contexto distinto y es parte de la ciudad, ya es urbano completamente. Entonces esa sensación del colegio que quedaba en la lejanía ya desapareció completamente. ¿Con quién se encontraron en Suba? ¿Quiénes son las voces que dominan este episodio? Bueno, mis voces en ese cerro fueron Luz Miriam Martínez, que es una lideresa muisca. Choguesua, Chejica, Luz Miriam Martínez Triviño, Ingachazúa, Güey. Buenos días,
Mi nombre es Luz Miriam Martínez Triviño, pertenezco a la comunidad muisca de Suba. Digamos que es como una sabedora y una mujer completamente empoderada, como muchas de las que nos encontramos en los cerros. Y ella pues nos contó toda su visión o digamos desde su punto de vista de comunidad muisca, toda la historia y cómo ha sido el proceso y cómo ha sido ese proceso de resistencia de ellos frente pues como a esa llegada intempestiva de la ciudad que los absorbió. Este es el territorio, el lugar llamado Santuario, justo al lado del Parque Mirador de los Nevados. Este lugar es un lugar muy importante para nosotros como comunidad muisca. Aquí tenemos nuestro Cusmuy, que es nuestra casa ceremonial sagrada, que es un lugar de conexión y de trabajo espiritual, y este cerro es un lugar donde tenemos especies y de aves y animales propios del entorno, del contexto, digamos, que es de los pocos relictos que nos quedan de una zona ambiental y natural en nuestro territorio ancestral. Nosotros estamos justo en la parte alta del parque principal de Suba, y pues aquí desarrollamos varias actividades, entre ellas hacemos trabajos de formación y de educación con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, y estamos haciendo un poco el fortalecimiento de la pervivencia cultural e identitaria de nuestra comunidad indígena muisca de Suba a través de las escuelas en formación en lengua materna, en alimento propio, en tejido propio, y también los saberes de medicina ancestral, que es una escuela que hemos venido también trabajando y fortaleciendo con las personas de la comunidad y con gente también externa que ha querido vincularse al aprendizaje de estos procesos de la comunidad. Nosotros somos de los pocos pueblos originarios que habitamos el territorio ancestral. Este es nuestro resguardo, fueron donde nuestros abuelos, nuestros ancestros vivieron, nos enseñaron a cuidar la Ichaguaya, la madre tierra, nos enseñaron a cultivar las chagras, nos enseñaron a cuidar el agua. También otro lugar que es muy sagrado para nosotros es el Cerro de la Conejera, de otro lugar, porque esto era una sola montaña. Lo que pasa es que al abrir las vías rompieron la parte de la avenida Suba, aquí el Parque del Mirador de los Nevados también lo rompieron para hacer excavaciones, y por la 170 también rompieron la montaña porque era una sola montaña que venía desde el sur hacia el norte y lo conectaba todo el territorio en una sola cordillera, en una sola montaña. Para nosotros pues la montaña era una forma, por ejemplo, cuando llovía mucho, porque aquí en épocas de mucha lluvia se inundaban los valles, entonces los abuelos subían a la montaña con sus animales y su familia, para cuando se secaba pues volvían otra vez y bajaban allá, pero ellos siempre por lo general cuando se hizo la entrega del territorio se dejaba en la parte plana y en la parte alta de la montaña. Por el otro lado está esa voz de Carlos Reyes, que es este señor yo le digo, pues es el heredero de toda la familia Reyes, que ha llegado como con otra visión distinta a la que él narró de toda su familia, que fue como una visión quizás un poco más hostil y como de absorción de los territorios y de esas posesiones de unas maneras u otras que uno no sabemos exactamente si sucedieron así o no, pero Carlos Reyes cuenta esa nueva situación en la que pues resulta que él tiene unas propiedades y lo que quiere es como lograr esa armonía con estas comunidades indígenas a las que de alguna manera él sabe que hubo como una relación tensa. Yo estoy acá ya recuperando lo que queda, tratando de recuperar esta ladrillera, de reconstruir los hornos de ladrillo. Ya debajo, digamos, acá de donde estamos acá grabando, hay un molino. Está todo enterrado ya por el deslizamiento de la montaña, que es una montaña de pura greda y piedra, entonces de ahí es que sacaban todo el material para hacer ladrillos acá. Ya después de que se explotó el carbón, se sacó todo el carbón que había, siguieron con la greda. Y debajo de esto ya quedó enterrado todo lo que era la gran infraestructura de los hornos y de la ladrillera, que son cúpulas, puentes para bajar las carretadas de greda hacia el horno. Este horno que está acá atrás es el más viejo, fue con el que empezó, ya de tener 150 años. Y ya la segunda parte de la construcción de la ladrillera se hizo ya, digamos, yo creo que por ahí en los años 40 o los años, digamos que los años 60, por ahí, se hizo ya lo que es la chimenea, la gran chimenea de la parte de allá.
digamos cuando estaba el auge acá de los chircales en Bogotá y en los alrededores de Bogotá, cuando Bogotá estaba consumiendo ladrillo así en forma. Y digamos, lo que se ha logrado acá sí es mantener un pulmón acá para Suba, para la ciudad. La familia nunca ha querido vender, nunca le ha interesado vender, ni construir, y se ha mantenido pues el carácter natural del cerro, y eso pues creo que es un beneficio para todos, para la ciudad, para la comunidad. Acá la idea obviamente siempre de la familia y lo que me han inculcado es mantener esta montaña, ¿no? Es mantener el ecosistema, la parte natural. No se ha vendido en tantos cientos de años y no, pues la idea es no venderlo. La idea es vincular a la comunidad en un futuro, ojalá se pueda, pero por ahora es mantener el carácter de reserva privada de la montaña y sí, mantener ese pulmón que es acá los cerros de Suba. Y existen pues otras voces indígenas de la comunidad muisca que son muy bonitas. Una señora que se llamaba María Vargas, que tejía sus pensamientos. Soy del clan Nibia Neuque, soy descendiente nativa y original acá de Suba. El tejido lo uso porque realmente una abuela me enseñó a tejer. O sea, se comienza a tejer, digamos, con 9 cadenetas y comenzamos a tejer porque es el vientre de nosotros las mujeres. Desde ahí comenzamos como hilar el pensamiento. Cada cadeneta que nosotros tenemos llevamos un pensamiento y de ahí entonces nosotros hacemos el tejido. Para nosotros es algo muy importante dejar algo de nosotros. Y pertenece como un club de abuelos de los muiscas que rescatan toda esa historia ancestral de ellos, pues, toda esa cultura y todos esos conocimientos que se han perdido en el tiempo. Antiguamente esto eran solo cerros, eran cordilleras. Acá era solo la naturaleza, solo nativo. Y después de que llegó la ciudad hacia nosotros, ya todo cambió porque ahora son solo edificios. Ahora tenemos muy poco para nosotros hacer nuestras siembras, hacer nuestras huertas. Mis bisabuelos y abuelos nos enseñaron a labrar la tierra. Y en la realidad ya no nos queda nada, nos quedan estos espacios muy pequeños donde nosotros mismos hacemos nuestros alimentos y sembramos, labramos la tierra, la sembramos y acá lo hacemos con los abuelos del Cabildo Muisca de Suba. Nos ha tocado muy duro luchar para que seamos reconocidos como indígenas, porque acá realmente cuando nosotros tenemos nuestros trajes y todo, como que tratan de discriminarnos, porque nos dicen, no, indígenas en Suba, si no hay. Y yo les digo, sí, yo los invito a que sus mercedes conozcan este cerro donde nosotros estamos. Les enseñamos nuestra cultura, nuestras cosas que tenemos, les enseñamos a decirles que sí, nosotros existimos, porque realmente, como decimos, nosotros antiguamente éramos nosotros nativos de acá, no nos hemos ido de acá de Suba. Por otro lado, Tuna Alta es como el barrio popular, diríamos, de los cerros, que convive al lado de las grandes casaquintas y los barrios condominios y los countries, como dirían. Y entonces este barrio Tuna Alta es un barrio de familias con alguna relación indígena y ellos se sentaron ahí y están en resistencia también por lograr su legalización y como ese proceso de tener una cantidad de bienestar al cual no han podido acceder pues por muchas condiciones de olvido con el Estado. Mis tatarabuelos y abuelitos, ellos eran de acá de los cerros. Nosotros ya estábamos establecidos en estas tierras. Nosotros ya éramos parte de esas tierras antes de que llegaran los españoles. Aquí de los muiscas éramos descendientes, somos descendientes de acá. Nosotros toda la vida hemos habitado en estos sectores. Este sector era inclusive un resguardo indígena
no se conocía como un sector ni como un barrio, sino se conocía como los cerros de Suba. Tunalta era una vereda muy lejana del pueblo. Nos demorábamos a pie casi 20 minutos caminando. Existían burros para poder cargar el agua y era una vegetación, todo era el cerro lleno de vegetación, hasta que empezaron la gente a construir sus casas de una forma abrupta y se creció el barrio de un momento a otro. La vida de acá de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, era una vida muy precaria. Vivíamos, sí, en condiciones muy precarias, éramos con cucharitas de palo, se cocinaba con ollas de barro. En ese entonces no habían servicios públicos, era solamente con vela, y el alcantarillado eran unas zanjas que se hacían para que corriera el agua, ¿cierto? Y pues si llovía demasiado, pues se inundaban las casas, que esas casas eran de pura madera o de latas, ¿sí? En ese entonces la gente era muy, muy humilde, que la comida que traían era de los rastrojos que hacían aquí en Cota, entonces ellos se venían y traían en su hombro toda esa cantidad de pues lo que quedaba de los cultivos. Cuando nosotros ya éramos grandecitos, nos tocaba salir, ir con los abuelos, llevar los burros para poder traer el mercadito, cargar el agua, traer la leña para poder cocinar. A nosotros nos tocó muy duro en el tiempo de que nosotros fuimos creciendo, porque nos tocó ayudar a nuestros padres. Nuestras tierras eran de nuestros abuelos, tatarabuelos, y pasaron a los abuelos, a mis padres. Esto ha sido como herencia, ya ha sido como herencia legítima. Nosotros somos legítimos acá. Los predios han pasado de generación en generación. Nosotros toda la vida estamos acá en el cerro, con nuestros hijos. Nosotros hemos estado acá guardiando nuestros cerros para que no nos los tumben. Estamos cuidando todo lo que nos dijeron que era de nosotros, porque después salieron que no, que esto no eran de los abuelos, sino que era de no sé quién. Nos pusieron un poco de pretextos y nos dejaron solo con lo que los abuelitos nos dejaron. Aquí antiguamente las casitas eran contadas, ¿sí? De un momento a otro empezaron a vender, y cuando nosotros nos dimos de cuenta ya estaba todo construido, todo. Entonces el barrio de nosotros se llenó de gente que era familia y gente que no era de familia. Entonces esto quedó todo ya como el barrio, los ranchitos. Hace como un año se terminó el rancho de mi abuelita, lo tumbaron porque esa era la reliquia que nosotros teníamos. Casi la mayoría de los ranchos de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de los que nacimos de acá, se están ya acabando y están construyendo porque, por ejemplo, los hijos se casan, ellos tienen sus pedacitos de herencia, ellos construyen y así sucesivamente. Tratar de concientizar a la gente de que esto es una reserva forestal y de que esto es para el bien de la comunidad ha sido también difícil, ¿sí? Hay gente que sí colabora, hay gente que no colabora en guardar nuestra reserva, nuestro poco animalitos que tenemos todavía como fauna. Ha sido un poco muy difícil, la verdad, porque hay gente que no quiere la naturaleza, no quiere la reserva, no quiere saber nada. Entonces simplemente no aportan nada bueno, pero sí aportan mucha destrucción. A nosotros nos tienen muy, muy alejados. Nosotros tenemos vías sin arreglar. Nosotros aquí nos hace falta muchas cosas. Aquí arriba nosotros tenemos el tanque del agua. Hace como 20 días nos dejaron 3 días, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche botando agua de allá por aquí para abajo. Esto parecía un río. Nosotros tenemos unas partes que donde baja la agua se la lleva toda la tierra, nos queda canal. Cuando nosotros sentimos un riesgo de eso, nosotros lo que hacemos es llamar bomberos y llamar a la policía. Pero, hay un pero, que cuando uno los llama, ellos no llegan. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos la entrada que es de un solo carril.
Y nosotros no tenemos para que se nos devuelvan los carros, sino ellos entran y se devuelven por la misma donde se entran. Eso es lo que a nosotros también nos tiene preocupados. Hemos estado un poco abandonados. Teníamos los servicios necesarios, que son agua, luz y gas, pero como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros necesitamos un parque de recreación, nosotros necesitamos vías, estamos encerrados de vías, necesitamos más infraestructura. Aunque tenemos el colegio 21 Ángel, pero de todas maneras la localidad está muchos niños, o sea, necesitamos más colaboración del Estado hacia nosotros los habitantes del Cerro de Suba. ¿Cuáles son los procesos colectivos que se han llevado a cabo en Cerro Suba? ¿Cuáles son, cómo describir las comunidades y sus procesos? Bien, me voy a arrancar por el proceso de la comunidad de Leonor Cuenca, que es como unos de los herederos casi muiscas, pero ellos ya se consideran completamente mestizos, perdón. Entonces ellos ya tienen sus casas, han construido como una comunidad, un barrio en Tuna Alta, desde el cual pues también obviamente tienen una vista espectacular. Y allí lo que han hecho es eso, luchar por lograr que el Estado les lleve las vías, les lleve la luz, les lleve el gas, les lleve el agua, y tienen muchos de esos servicios actualmente. Hasta llega ahorita el SITP, que eso viven muy contentos porque llegó ese servicio del SITP y ya no les toca echarse la caminata hasta abajo, y las subidas pues también, que son muy empinadas de regreso cuando vuelven de sus labores en la ciudad, porque muchos trabajan es en la ciudad. Ese es como que ese es el dormitorio, esa es la zona donde ellos habitan, y pues trabajan en la ciudad y luchan pues por obtener esos beneficios a los que tienen derecho, pues como por hacer parte de la ciudad de Bogotá. Nosotros somos muiscas, pero ya cuando nosotros empezamos a estudiar. Las profesoras que habían, ellas no sabían nada de hablar indígena. Y cuando nosotros salimos de terminar de estudiar, yo salí de los 12 años, directamente nos mandaban a trabajar. Entonces nosotros fuimos perdiendo el idioma de nosotros y cogimos el español, porque eso era lo que nos enseñaban. Sí se ha perdido, las nuevas generaciones que hemos estado, pues sí, ya hemos perdido mucho la tradición. Pero por ejemplo nuestros abuelos, nuestros padres sí todavía tienen su lengua ancestral. En cuanto a las familias que tuvieron que tener tanto sufrimiento, ellos pudieron, en este momento sus hijos ya son universitarios, ¿cierto? Ya la mayoría ya tienen sus casas muy bonitas en una parte de Tuna Alta, o ya los han arrendado, ya no están acá, entonces ya están viviendo de los arriendos. Ya tenemos el SIP, ya tenemos, aún tenemos unos colectivos que nos ayudan también a subir y bajar al cerro. Y bueno, ya tenemos todos los servicios públicos, porque antes pues la gente trabajaba era con pura gasolina. Habemos un grupo de trabajo muy bueno y estamos concientizando a todos los jóvenes, a todos los niños, estamos tratando de llegar uno a uno. Ha sido muy difícil, pero estamos tratando. Hay un compañero que tiene su escuelita de fútbol, ya hay mucha integración. Ya los niños tienen algo donde venir a recrearse. Nosotros con nuestros propios recursos y nuestras propias manos hemos tratado de construir ahí un parquecito de recreación. Entonces ahí vamos lentamente, pero seguros, sacando nuestro cerrito Tuna Alta, sector El Rosal, adelante. Nosotros aquí tenemos actividades, nos hacen recreación, nos hacen ollas comunitarias. Nosotros a veces sembramos también los cubios, cuando nosotros también tenemos tallos, tenemos espinaca, acelga también sembrada. Entonces nosotros, cuando no tenemos plata para comprar la verdura, nosotros cogemos de las huertas que nosotros hacemos y nosotros sembramos. Por el otro lado entonces está los ya que son los directos herederos, digamos, de ese linaje muisca, y ellos lograron o han logrado, a través de sus procesos de resistencia, de nuevo digo yo, y de lucha por su territorio, recuperar un resguardo que tenían y lo formaron ahí en el cerro,
y entonces ese resguardo que tienen ellos, que es como una pequeña islita verde en medio de una cantidad de edificios y construcciones, donde ellos tienen su Cusmuy, le llaman. El Cumuy, eso es un campo sagrado, donde se hacen los rituales espirituales, donde usted entra de pronto con un mal, una enfermedad, alguna venda, y si usted tiene fe, usted se alienta con el solo entrar al Cusmuy, porque eso es un campo muy sagrado. Y entonces ellos ahí conservan también tienen unas chagras donde cultivan sus plantas medicinales, sus plantas para el alimento, para consumo, y casi que están, ese es como el lugar donde la identidad se está conservando y se está recuperando, como en esa isla de Suba. Pues la isla de las huertas, por ejemplo, los alguaciles tienen una huerta, los abuelos tienen otra huerta, todos tienen una huerta, cada uno tiene un espacio donde llegar a sembrar sus huertas. Por ejemplo, en el caso de los abuelos, ellos tienen las plantas medicinales. Las plantas medicinales como la hierbabuena, toronjil, marihuana, tabaco. Todo eso tenemos nosotros acá y cada uno tiene nuestras creencias, ¿cierto? Gracias a nuestros ancestros, al padre y a la madre, nuestros padres creadores, Chipaba y Bagüe, hoy tenemos levantada nuestra casa ceremonial, tenemos este Cusmuy, pero se supone que esto dicen que está a nombre de otras personas que iban a hacer un proceso de plan parcial. El gobernador y las autoridades han venido haciendo como la lucha ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante la Secretaría de Medio Ambiente para que este terreno sea conservado como una zona de pulmón y de conservación ambiental, donde podamos desarrollar nuestras prácticas propias, donde continuemos desde nuestra casa ceremonial, fortaleciendo el pensamiento y la espiritualidad de nuestra comunidad. Creo que la percepción principal acerca de Suba es que se trata de... Es una historia tan vieja, primero, que lo que nosotros hacemos es apenas una instantánea de un proceso que está ocurriendo y que en este momento me parece que tiene un cariz muy positivo, es decir, en general y comparado con lo que pues venía pasando antes, con una historia más de ya siglos de ocupación, peleas, herencias y pues obviamente una colonización agreste que dio, no, porque es que el derecho de propiedad del colono es la fe del converso, ¿no? No hay nadie más convencido de que pertenece a esa tierra que le pertenece que quien llegó necesariamente a colonizarlo, pero eso obviamente ha generado, y no solamente en Cerro Suba, sino en la localidad de Suba, unos procesos de resistencia muy importantes que yo creo que se vierten también en momentos como los distintos estallidos sociales, ¿no? El paro de 2019, el paro de 2021. Una de las localidades que tuvo un movimiento mucho más fuerte y una movilización más fuerte es Suba, porque en Suba hay muchas organizaciones civiles, mestizas e indígenas que están buscando reivindicar una serie de saberes. Nosotros los muiscas fuimos juzgados y tildados como invasores de nuestro propio territorio, incluso vino hasta los tanquetas. Yo tenía como 13 o 14 años, nos golpeó la policía, nos echaron gases lacrimógenos porque nosotros hicimos una toma, digamos, pacífica en lo que fue el Parque Mirador, allá por Calatrava, el parque, la montaña y la de Calatrava, y aquí en Conejera, pero muchos de los compañeros indígenas fueron llevados a los calabozos y tomados como prisioneros diciendo que estaban robándose las tierras sabiendo que hacía parte del territorio y del resguardo antiguo. Pero Suba siempre ha tenido eso, cuando uno salía hacia Boulevard Niza por la avenida Suba Nueva, antes de que le pusieran incluso el Transmilenio, había murales por todos lados y todos los murales tenían temas indígenas. Es algo que convive en Suba desde el comienzo y está en todos lados. Todas las cosas que pasan en Suba están atravesadas por ese relato. Entonces, pues sí, de acuerdo, como que lastimosamente es un proceso tan grande que es muy difícil de detener, pero existen obviamente ciertos lugares virtuosos en los cuales podemos un poco encontrarnos. ¿Cuál sería o cuál debería ser esa lección o esta idea que nos queda tras ir a Suba? ¿Qué le debería quedar a la ciudad
O sea, ¿cuál debería ser el futuro de este proceso? ¿Cuál cree usted que sería el mejor futuro posible de este proceso? Pero además, ¿qué le debería quedar a la gente flotando? ¿Cuál debería ser la idea que nos debería o la lección que nos debería dejar este paso por Cerro Suba? Que ahí hay una historia pues de esas comunidades muiscas que es muy valiosa y que debe rescatarse y que debemos conocer pues porque hace parte como del ADN que todos tenemos dentro de este mestizaje que vivimos. Nosotros lo que queremos es que esa naturaleza, ese ambiente no se pierda, que nosotros sigamos con ese, que usted se levantó por la mañana y qué cosa tan tremenda, ese aire tan puro, tan natural, la maleza, tanto las matas tan tremendo, las aves, hay muchos animales, muchos animalitos que hay en nuestro territorio. Yo me siento parte de esto porque están los ombligos de mis abuelas sembrados en el territorio. Y creo que a todos nos obligaron acá como raíz, porque eso es algo muy importante. O sea, sembrar nuestras placentas en el territorio es obligarnos al territorio y obligarnos a esa raíz. Entonces yo creo que por eso yo amo tanto este territorio. Cuando era más joven soñaba con que pudiéramos tener este territorio. Hoy me siento orgullosa de que gracias a ese esfuerzo de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras autoridades, hoy tenemos este lugar donde yo puedo venir a ofrendar una medicina, donde puedo venir a hacer un pagamento, donde puedo estar en mi casa ceremonial sentada, haciendo trabajo espiritual para fortalecer aún más esos lazos de unidad. No es fácil, ahí desafortunadamente Occidente puso como que el indio era el feo, lo malo, el ignorante, y desafortunadamente eso todavía está en la cabeza de mucha gente, pero hoy yo como mujer indígena me siento orgullosa de mi linaje, me siento orgullosa de mi raíz y me siento orgullosa de que sepa cuál es mi origen, de dónde soy y qué fue lo que me enseñaron mis abuelos, y espero también algún día ser sembrada en este territorio cuando yo me descanse. Creo que es bueno que ese proceso ecológico se dé, quién sabe cómo funcione, pues porque igual el paso del hombre sobre el cerro es una huella, pero pues hay ejemplos como la Quebrada la Vieja o otros cerros donde la carga, como le llaman ellos, de gente, puede mantenerse para que se conserve tanto la naturaleza y la gente pueda pasar y disfrutar. Estos cerros de Suba para mí significan todavía muchísimo, de que no sea acá venimos, respiramos aire puro, traigo a mi familia, a mis nietos y les enseñamos las cosas que todavía hay acá que no se han ido, porque hay muchos cerros que realmente ya nos han construido, han hecho edificios, han hecho cosas que nos han quitado en la realidad. Estar acá es un privilegio, la verdad. Acá, pues digamos que crece todo, es una tierra que da curúa, uchúa, mora, granadilla, papayuela. O sea, es una tierra muy, muy rica y es un privilegio uno, pues yo caminar por acá, recoger fruta por acá todas las mañanas. Esta mañana fui a recoger uchúas y con eso me hice una mermelada para unos pancakes que me estoy haciendo ahorita. Hacer ejercicio por acá también lo uso mucho para salir a correr. Entonces, no, pues yo me siento ya el más rico del mundo estando acá. Lo más que me gusta aquí de la loma de nosotros es el ambiente. Que nosotros estamos aquí donde no tenemos nada de contaminación. Nosotros aquí tenemos aire puro. Nosotros podemos salir para el lado que nosotros queramos, nadie nos está prohibiendo, no nos pasa nada, estamos seguros. Esto más que todo es familiares y que todos nos la llevamos bien. Nosotros todos estamos comunicados, estamos cuidándonos de unos a otros. La montaña para mí es como un contacto con la Ichaguaya, con la madre tierra. En la montaña nosotros encontramos plantas medicinales, encontramos aves, encontramos esa conexión física y espiritual y esa memoria que está en el territorio guardada desde nuestros abuelos y nuestros ancestros. Por eso es tan importante que la cuidemos, la protejamos como un relicto importante cultural y como un lugar que nos puede dar esa medicina que en algún momento nosotros necesitamos para sanar y curar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro espíritu. Muchísimas gracias,
que hayan venido, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y que no nos dejen atrás, que nos vuelvan a visitar. Ay, no, a usted. Ya habló mucho. Muy bien. Esta serie Lomas, que es una serie de podcast que también pueden ver en televisión o en cualquier plataforma de video, es un trabajo colectivo. Aquí también participaron Carolina Pinzón, productora ejecutiva. Diana Natalia Quite, productora asistente. Johnny Ramón, sonidista. Michael Gómez, editor. Luis Barrero, graficador. Lomas es una producción realizada con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias al Ministerio de las TIC de Colombia tenemos la posibilidad de traer a ustedes las historias de los cerros. Espero que las disfruten y conéctense por favor con el siguiente capítulo de Lomas.